Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a analizar el examen de oposición del SAS, como tenéis aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a ir haciendo es ubicaros preguntas con temario, ¿vale? Para que sepáis dónde estaban. Perdonad si no me veis muy bien, porque hoy tengo poca luz aquí, entonces ya iré mejorando el tema de la luz. Por cierto, antes de empezar, que siempre me lo decís, que se me olvida decirlo, y es verdad, si os gustan las clases, suscribíos al canal, que me ayuda mucho. Podéis mandarme un email a preparadoratk@gmail.com. Si os queréis preparar conmigo, solamente me tenéis que escribir y ya está, ¿vale? Y yo os informo y bueno, si os parece bien, fenomenal, y si no, pues siempre hay más alternativas, ¿vale? Más cositas, podéis también colaborar si queréis con el canal, hay un botoncito ahí por ahí con un corazón que me ayudaría también a seguir un poco mejorando pues un poco pues la logística esta de videoclases, porque de momento pues esto es una cosa secundaria a mis preparaciones, pero como veo que os están gustando tanto, pues bueno, siempre y a mí me gusta mucho dar clase, quiero seguir mejorando el canal para que tengáis mejores clases vosotros, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, me pongo a explicaros un poco cómo ha sido el examen este dichoso del SAS. Bien, bueno, aquí tenéis, como veis, la primera página, que son las la hoja de información de cómo es el examen, de lo que consta. Y bueno, aquí ya os he marcado algunas cosas para que no se haga muy largo el examen, la explicación. Entonces, cuando hay gente que he leído por ahí que ha dicho, no, es que es todo legislación, se ha preguntado todo legislación, no, de legislación han salido 7 preguntas, creo recordar. Bueno, aquí os he marcado la primera, ¿vale? La Junta, la segunda también legislación, los plazos, y también he leído gente que decía, es que preguntas de plazos, preguntas de tal, o sea, vamos a ver, si hemos visto la legislación, todo está dentro del temario, o sea, si os preguntan por el tema de la ley 14/86, ¿vale? Tenéis que saber, porque aparte dentro del temario del SAS, voy a ver si puedo abrir por aquí una voy a abriros el temario SAS. Vale, os vuelvo a poner de referencia el temario, ¿vale? Si nos están preguntando por la ley, a ver, en esta tercera, 14/86, ¿vale? ¿Dónde está la ley 14/86? Es tema 3, organización sanitaria. Pero es que nos están diciendo los puntos que nos están preguntando, ¿vale? Que sería en este caso, principios generales, solo principios generales, competencias de las administraciones públicas, organización general, ¿vale? Y luego aquí ya nos metemos en otra ley. Pero esta ley 14/86 nos están preguntando, a ver, aquí, ¿a quién corresponde regular la organización de funciones y asignación de medios naturales y personales de cada uno de los servicios de salud? Pues eso estará recogido dentro de competencias de las administraciones públicas o de la organización, porque si nos están preguntando que quién organiza eso, pues está en ese punto, que no es toda la ley, solamente entran esos puntos. Cuando os agobiáis con la legislación, es que no entra todo. Si os vais, por ejemplo, al tema de riesgos laborales, que es el 6, os entran derechos y obligaciones, consulta y participación de los trabajadores, organización de la prevención, y ya os digo que no os entra el tema entero, ¿vale? Y eso pasa un poco también con la parte específica. Entonces voy a ir, bueno, no me quiero enrollar con la legislación, pero a partir del tema 5, el tema 5, la negociación colectiva, ya no es tema de legislación, es el tema de personal, ¿vale? Entonces ya este no sería legislación. Ay, perdón, sí. Vale, entonces a partir de la pregunta 5 es del personal de Estado, también es legislación, ¿vale? A ver, que lo pongo aquí. Legislación, ¿vale? Si veis que no tengo muy buena letra, es que el lápiz cuesta trabajo, todavía lo estoy dominando. Vale, la 6 también sería legislación. La 7, la ley de protección de datos, también es legislación. Y luego también legislación. Vale, pues a partir del 9, ¿vale? Ay, ya había hecho aquí yo mis cosas. Bueno, lo voy a dejar así, aunque luego yo si queréis la corrección os la mando.
A partir del 9 ya vemos que lo que es la pregunta, voy a ponerla más amplia, está, zoom, ancho de página, uy, demasiado, zoom, vamos a poner 200. Vale, si nos vamos a la pregunta 9, dice, una vez, voy a poner más pequeñita, una vez recepcionada la solicitud de autorización, biobanco, ¿vale? Nos vamos a aquí, o sea, vemos biobanco. Biobanco ya sería de la parte específica, no es de la parte legislativa. El tema de biobancos es uno de los primeros de la parte específica. Luego, la parte de la 10 también sería comunicación verbal. Entonces, esta parte era el tema el tema 11, creo recordar, si no mal no recuerdo. Bien, aquí, perdonadme esto porque he estado trabajando el examen antes. ¿Cuál es el resultado de tener una dirección fuerte y liderazgo fuerte? Esto es trabajo en equipo, es el tema de trabajo en equipo, que son de los primeros de específico, ¿vale? Todas estas, comunicación. Vale, empezamos al 14. Acordaos que el repaso que os hice del SAS empezábamos en el tema 14. Empecé por aquí, por este tema. Entonces, este tema, infecciones nosocomiales. No, vamos, es un tema que entiendo que habéis trabajado todos, ¿vale? Y no es una pregunta excesivamente difícil. Luego, la 15. ¿Cuál de los siguientes fluidos biológicos no se considera como potencialmente infeccioso? ¿Vale? Entonces yo aquí os he ido poniendo un poco la corrección por encima. No son preguntas complejas, hay algunas que sí. Luego, según la clasificación de agentes biológicos, los pertenecientes al grupo 1, o sea, vamos a residuos, os dejé un enlace de residuos. Vale, esto es otra cosa que me habéis dicho. Había preguntas que son muy largas. Preguntas muy largas. Entonces, entiendo que este tipo de preguntas os puedan agobiar, ¿vale? Pero si os dais cuenta, cuando empezáis a leer, casi todas son iguales y luego cambia algo, ¿vale? Entonces, sería ir descartando, ¿vale? Dice, en un accidente laboral con exposición a sangre y fluidos corporales contaminados, el TCAE deberá A. Comunicar a su director, bueno, que también creo que por ahí leí en algún foro, diciendo, sí, se lo vas a decir a no sé quién y luego vas a hacer tal. Entonces, cuando se da una respuesta como correcta, ¿vale? En este caso, ahora mismo de memoria no me acuerdo cuál pusieron como correcta. En la 17, la C, ¿vale? Que sería esta. Cuando os dan una como correcta, no es porque lo vayáis a hacer en vuestro hospital o lo que hagáis vosotros en vuestro hospital, que debería, pero no siempre se corresponde lo que vosotros hacéis trabajando con lo que se pone en el temario. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que no quiere decir que en algunos sitios no se haga igual y en otros sitios no. ¿Por qué? Porque siempre hay una deformación profesional, siempre hay unos protocolos diferentes en unos hospitales que en otros, entonces que tengáis en cuenta, pues eso, que no siempre se hace igual en todos sitios y no siempre os va a coincidir lo que hacéis personalmente en vuestro trabajo con lo que veis. Por ejemplo, en un aseo de un paciente encamado, igual tú lo haces de una forma, el compañero lo hace de otro y el libro te está diciendo otra cosa, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que ir al libro, a la teoría, porque es lo que está puesto, ¿vale? También decían, es que ahora las auxiliares de enfermería, los técnicos de enfermería, hacemos muchas cosas diferentes. Sí, es verdad. Hemos evolucionado, se han ido evolucionando las funciones acorde a los tiempos, pero el estatuto regulado sigue siendo el mismo, ¿vale? El del año de la pera. Entonces, si os están preguntando por las funciones según estatuto, son las que están del año de la pera, no de ahora, ¿vale? Entonces, en este caso, dice, en la 17, ¿cuál es la correcta? Comunicar a su director, ¿vale? O mando intermedio correspondiente el accidente el mismo día y turno del suceso y entregar debidamente cumplimentado el documento de comunicación de accidentes de trabajo e incidentes CATI, ¿vale? Que se llama así. Vale. Lo demás es que nos está poniendo en supuestos, ¿vale? Entonces siempre os van a dar como correcta la más correcta. Bien, el siguiente, bioética, principios de bioética. Es una pregunta que sale muchísimo.
Vale, bioética otra vez. Luego, la del xenotrasplante. Esta pregunta está dentro del libro de McGraw-Hill de técnicas básicas de enfermería en el tema de la sangre, creo recordar. A mis alumnas les mandé una captura el otro día. Voy a ver si encuentro. Como os decía, en el libro de Evangelina, bueno, al menos en esta edición que yo tengo, esto no es una colaboración, pero si no tenéis ningún libro de auxiliar de enfermería para preparar oposiciones o la FP, yo siempre os recomiendo este libro de técnicas básicas de enfermería de McGraw-Hill. Creo que hay otro tipo de libro que mezcla un poco también la higiene, que es más como de oposiciones, pero a mí personalmente, y yo el que recomiendo a mis alumnas de complemento de trabajo de oposición es este, porque viene todo muy detallado, muy profundizado, y aparte casi todos los servicios de salud lo meten como bibliografía, tanto este como el de higiene. O sea que yo creo que es mucho mejor comprarse, si no lo tenéis ya de la FP, el libro de técnicas básicas y el de higiene, y tenerlo de consulta y de preparación de temario, pero es un libro, o sea, no vienen muchos test. Entonces, el secreto al final es compaginar temario, una buena preparación, bien con academia, bien con preparador o bien por vuestra cuenta, si os sabéis gestionar, y muchos test oficiales, no test de cualquier web, sino test. Y si no tenéis para un preparador o para una academia, pues iros a exámenes oficiales, que en todas las webs de todos los servicios de salud cuelgan las plantillas con las soluciones, y ahí a saco a hacer test. Y de esa forma luego controláis muchísimo vocabulario, controláis muchísimas preguntas, y podéis diferenciar luego un examen que es dificultoso de otro que no lo es, ¿vale? Y también otra cosa que os quería decir: cuando tenéis un examen fácil, el examen fácil no os va a ayudar. Os va a ayudar el examen más complejo, porque ahí es donde se demuestra quién ha estudiado y quién no. Un examen fácil aprueba a todo el mundo y el corte se queda siempre muy alto. En un examen más complejo, tú puedes demostrar lo que has trabajado, lo que has estudiado, y normalmente siempre te quedas en puestos más altos, ¿vale? Eso, junto con no arriesgar demasiado, siempre es lo que yo recomiendo. Porque siempre me decís: Rocío, ya he arriesgado demasiado y me ha bajado 5 puntos o me ha bajado 6 puntos. Entonces yo sé que cuesta mucho el no arriesgar. Vale, aquí tenéis la parte de inmunología de los trasplantes, como os decía. Si veis aquí, en esta parte, los tipos de trasplantes, os está explicando los tipos de trasplantes que hay. Y el xenogénico o heterólogo, ¿vale?, es un trasplante entre individuos de distinta especie. Xenotrasplante, puede haber rechazo o reacción. Esto es lo que se preguntaba en el examen. Entonces, ¿que está rebuscado? Sí, pero está, ¿vale? Entonces a eso venía. Que también tropismo, ¿y eso dónde está? Y tal. Tropismo también está dentro de los temarios. No sé con cuál os habéis preparado, siempre os digo, pero el tropismo tiene que ver con la parte de la cadena epidemiológica, ¿vale? Entonces está ahí. Lo que pasa es que igual pues no es una palabra que hayáis trabajado en exceso, ¿vale? Pero si os vais a otros exámenes de otros años, de otras comunidades, esta pregunta también ha salido, ¿vale? Luego, otra vez, como os decía, 22, aislamientos. Os comenté en el repaso, siempre preguntan aislamientos. La 23, también os comenté en el repaso, los EPIs, cómo se pone, el orden de colocación. Luego, residuos sanitarios otra vez, residuos. Lo de Enresa también se pregunta muchísimas veces, ¿qué es esta empresa? ¿Vale? La 28, perdona que acabo de estornudar. La 28 es una pregunta que es una definición que está dentro del temario de higiene y dentro del tema de limpieza, desinfección, esterilización, dentro del tema de limpieza, desinfectantes, ¿vale? ¿Qué significa? O sea, si no sabéis qué significan todas estas palabras, id a buscarlas a Google. Bactericida, fungicida, bacteriostático y virucida. Ya partiendo siempre os digo, los prefijos y los sufijos os dan muchas pistas si no controláis el tema, pero os dan pistas, porque bactericida al final es de bacteria, cida es matar, ¿vale? El sufijo, entonces mata a las bacterias. Fungicida mata, fungi es de hongo, ¿vale? Luego, bacteriostático es bacteria y estático, ¿vale? Lo deja como está, ¿vale? Y el virucida, pues sería virus, ¿vale? De virus. Cida, matar, ¿vale? Otra vez. Entonces, de los siguientes tipos de desinfectantes, ¿cuál actúa inhibiendo, es decir,
no dejando que haya un crecimiento bacteriano, ¿vale? Entonces sería bactericida, ¿vale? La gente lo puede confundir entre bactericida y bacteriostático, porque al final bacteriostático es que se quede algo de forma, ¿vale? Entonces, en este caso podríamos dudar entre, un segundo que os voy a cambiar el color. Podríamos dudar, por ejemplo, entre, si ya, como siempre os digo también los descartes, ¿vale? Si ya sabemos que fungi no va a ser porque es de hongo y virus no va a ser porque es de virus, nos quedaremos con bactericida, bacteriostático. Como estamos diciendo cómo actúa, inhibiendo el crecimiento, inhibiendo es que es parando, ¿vale? Y entonces bactericida es que mata y bacteriostático que lo deja como está. Podríamos dudar entre las dos, pero la más correcta sería la C, ¿vale? Bacteriostático, lo deja como está, ¿vale? Bueno, perdonad todos estos rayajos, pero es para simplemente explicaros. Luego vosotros si queréis encima, y esto disculpadme también, es que estaba haciendo pruebas, ¿vale? Luego, ¿cuál es el antiséptico que se puede utilizar con solución jabonosa? Bien, esta pregunta es un poco ya de un poco más nivel, ¿vale? Pero si no sabemos, todo esto está en el tema de desinfectantes. No tiene, o sea, no está muy rebuscado dentro del temario, ¿vale? Y luego, la 30, instrumental, ¿vale? El material que permite mejorar la visión del campo quirúrgico, es decir, que permite mejorar la visión, ampliar el campo quirúrgico. ¿Qué es ampliar? Sería exponer el campo quirúrgico. Aprehensión, acordaos que no es porque no sostiene el campo quirúrgico, o sea, perdón, no sostiene el vaso sin cortarlo, ¿vale? Diéresis es el corte. Disección también, siempre hay una disección, una separación, ¿vale? Pero la exposición es para mejorar la visión del campo quirúrgico. No hay que saber, o sea, a ver si hay que saber el tema instrumental, pero si os sabéis bien de memoria qué funciones tiene cada una, no todos los instrumentales, sino la clasificación de ese instrumental, que tenéis una videoclase en el canal donde lo explico, pues ya otra que podéis sacar, ¿vale? Un fármaco, ¿vale? De fármacos os dije también, suelen preguntar bastantes. Fármaco agonista, pues esto es toda la parte de vocabulario de fármaco agonista, antagonista. Volvemos otra vez, hay que controlar mucho el vocabulario, tener una fluidez, y eso os lo da leer mucho y hacer muchos test, no queda otra, y buscar, trabajar. Es decir, yo a mis alumnos les digo siempre, tener un cuaderno al lado, y con cada cosa, cada test que vamos haciendo específico, primero hacemos un repaso del temario específico con un test temario con test específico, ¿vale? O sea, tema de constantes con su test, tema de limpieza con su test, y luego ya empezamos a hacer simulacros de todo. Pero en todo ese, primero les digo, hacer los test miradlo y trabajarlo, y pregunta que os sea difícil, pasarla al cuaderno, ¿vale? Pasarla al cuaderno y buscáis términos. ¿No sabéis lo que son un fármaco agonista? Ve a Google, ¿qué es agonista? Esto, ¿con qué me cuadra más? Con esta. Y ya no se os va a olvidar nunca más qué es un fármaco agonista, ¿vale? No sirve de nada tampoco empezar a hacer test sin tener ni idea de temario, porque entonces vais a ir siempre un poco a tiro perdido, ¿vale? Luego, la 32 dice, de entre las siguientes opciones, ¿qué forma de presentación se administraría por vía tópica o local? ¿Vale? Entonces, las ampollas se puede aplicar por vía tópica o local. Recordad que las ampollas también puede ser para meterlas dentro de una ampolla, puede ser para meterla dentro de un inyectable, ¿vale? O para otro tipo de administración. Óvulos vaginales son para insertar dentro de la vagina. Tabletas son pastillas, ¿vale? Y jarabes sería un jarabe. Por lo tanto, a nivel tópico local, ¿qué es lo que más se usa? Pues los óvulos vaginales, ¿vale? Tampoco es una pregunta difícil. Además del analgésico, los antiinflamatorios no esteroideos, que yo pongo aquí, los AINES, ¿tienen efecto? ¿Qué efecto tienen? Entonces, volvemos a 4 palabras que igual no controláis porque no os habéis preparado bien el temario. Antiemético significa anti-vómito, ¿vale? Emético, ¿vale? Emesis es del vómito. Anestésico, ¿vale? No sería, ¿vale? Porque los analgésicos no son anestésicos. Entonces, antiepiléptico tampoco, porque no es para una epilepsia. Entonces, antipirético, ¿vale? Que es pirético, viene de fiebre, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería? Pues la D.
en un momento, descartando por vocabulario, tenéis otra pregunta. Vale, insulinas, glucagón y vacunas son medicamentos. Otra vez volvemos a vocabulario del tema de medicamentos. Termolábiles, fotosensibles, reconstituidos o fotosensibilizantes, ¿vale? Entonces, termolábiles significa que, volvemos otra vez aquí, ¿vale? Termo viene de la palabra, o sea, de temperatura, ¿vale? Lábiles significa que se pueden modificar, se modifican por temperatura. Luego, fotosensibles, es decir, son medicamentos que si les da la luz pueden modificar sus propiedades. Reconstituidos son normalmente, no sé si tenéis niños o para vosotros, si tenéis, y esto también lo recuerdo que lo comenté en el tema de en el repaso 2. Reconstituidos significa que a ti te dan, imaginaos, un jarabe con polvo, ¿vale? Dentro, y le echáis agua, mezcláis, eso es reconstituir un medicamento. Y luego fotosensibilizantes, ¿vale? Quiere decir, foto vuelve otra vez a ser algo de luz, ¿vale? Sensibilizantes, pues que tienen especial sensibilidad a la luz. Entonces, ¿cuál da el SAS como correcta en esta? Yo creo que sería la pregunta, que sería la respuesta, termolábiles. ¿Por qué? Porque son medicamentos, las insulinas, glucagón y vacunas, que son que si las temperaturas le afectan, ya sabéis que, por ejemplo, las vacunas muchas veces se guardan en nevera para que no pierdan sus propiedades, ¿vale? Entonces, pues otra vez, lo mismo, o sea, no son preguntas que no se puedan sacar. Luego, pasamos a la 35, úlceras, o sea, al final, estadio de úlceras, esto es un básico. ¿Cuál es el estadio en el que se realiza un desbridamiento en la úlcera por presión? O sea, si aunque no nos sepamos súper bien el tema de úlceras, ¿vale? Voy a cambiar el color para que no se mezcle. Si no sabemos muy bien el tema de úlceras, sabemos que el desbridamiento en el estadio 1 no, en el estadio 2 no. Podemos dudar entre estas dos, ¿vale? Entonces, cuando hay un desbridamiento, suele ser un desbridamiento quirúrgico, enzimático, ¿vale? Podríamos estar dudando entre dos. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de un grupo 3, ¿vale? La siguiente, 36. ¿En qué estadio se encuentra una úlcera cuando existe un eritema, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que hagáis esto. Eritema cutáneo en piel intacta que no cede al desaparecer por la presión, ¿vale? Aquí ya podemos descartar esta y esta. ¿En cuál sería? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. ¿Por qué? Porque en el 2 ya hay afectación de la epidermis, ¿vale? Entonces el 1 siempre es un eritema cutáneo en piel intacta, eso es el principio de la úlcera, por lo tanto nos vamos a un nivel 1. La 37, ¿cuál es la zona del cuerpo en las que aparece con mayor frecuencia úlceras por presión? Súper fácil también, nariz, codo, sacro o escápula. Vamos a ver, con mayor frecuencia, ¿cómo están las personas que de forma más frecuente tienen úlceras por presión? Están sentadas, ¿vale? Normalmente. Esto ya os digo, tampoco nos pone mucha información. Otra cosa es que aquí nos pusiera si el paciente está en decúbito supino o en decúbito lateral, perdón, entonces ya sí que podemos, pero si no nos dicen nada, normalmente el sacro es la zona que más presión tiene. ¿Por qué? Porque la nariz no, el codo tampoco, y la escápula se supone que podría ser, es una parte prominente en decúbito supino, pero aún así el sacro en decúbito supino tendría más presión, ¿vale? Luego, aquí tenemos en la 38, es una pregunta de escalas, ¿vale? De escala de Norton. Aquí tenemos que sabernos el cuadrito de la escala de Norton y la puntuación, ¿vale? Vale. Hasta aquí la parte 1 de esta corrección de examen. Espero que os esté ayudando. Lo estoy haciendo para mis alumnas y para vosotros, para el canal de YouTube, que os quiero agradecer mucho todo el ánimo que me dais y todos los comentarios buenos que recibo. Es una forma de agradeceros y espero que os esté sirviendo, como os digo. La próxima semana os haré la segunda parte. Creo que si lo trabajamos en dos partes va a ser mejor, porque si no es mucha información con mucho tipo de preguntas, con diferentes
diferentes temas. También se va a quedar muy largo, por lo tanto, lo voy a hacer en 2 partes, ¿vale? Espero que, como os decía, que os esté sirviendo. Cualquier comentario me puedes dejar, cualquier sugerencia en un comentario y muchísimas gracias por seguirme, ¿vale? Venga, pues espero que durante esta semana os hayáis enterado un poco de la nota que vais sacando. Del corte no sabemos nada todavía, pero bueno, a ver si poco a poco nos vamos enterando de cositas y si no, pues para la próxima OPE podéis empezar a prepararos, no ya, porque yo no os aconsejaría que empezaseis ya, si ya habéis terminado esta ahora mismo y estáis saturados, dejad unas semanas pasar y descansar. Y luego, pues, hombre, tampoco dejaría muchísimo, porque entonces perdéis el hábito de estudio. Entonces, yo creo que en unas semanas retomáis y retomad a partir de aquí, como os decía en el vídeo de YouTube que subí anterior a este, que es un vídeo donde salgo yo, solamente son 5 minutos hablando. Retomad a partir de errores, ¿vale? Trabajando errores y a partir de errores volver a temario, ¿vale? No empecéis desde el principio, al menos si habéis trabajado bien el temario. Si no habéis trabajado bien el temario, entonces sí que os recomiendo empezar, pues eso, un buen temario, tema uno con su test, tema 2. Como siempre os digo, si os queréis preparar conmigo, tenéis mi información a lo largo del vídeo, siempre dejo tanto email como WhatsApp, ¿vale? Y nada más, espero que os esté gustando este tipo de explicación, no solamente temario puro y duro. Una vez que termine la explicación de la segunda parte del examen, ya volveré a videoclases normales de temas que me estáis pidiendo, ¿vale? Y también alternaré con alumnos de pruebas libres, que los pobres también tienen derecho. Entonces, aún así, todo lo que grabe de pruebas libres os sirve, porque al final el temario de técnicas básicas de enfermería, de higiene, parte de operaciones administrativas, parte de psicología, os entra en oposiciones, ¿vale? De hecho, muchas cosas de higiene son cosas que salen en oposiciones, pero la gente se lo olvida, porque solamente compra el libro de técnicas básicas de enfermería. Y el libro de higiene también es importante. Entonces, si tenéis libros de la FP, rescatadlos. Yo os recomiendo siempre editorial, McGraw-Hill, como mucho Editex. Macmillan, no tengo nada en contra de la editorial, pero es que es muy básica. Le falta profundizar en muchos temas. Por lo tanto, os recomiendo, os lo dejaré en la cajita de información, el enlace al libro de McGraw-Hill de técnicas básicas de enfermería de Evangelina y el libro de higiene, ¿vale? Eso por si queréis, eso aunque tengáis una academia o un preparador, yo a mis alumnas se lo recomiendo y la que lo tiene lo usa como material de estudio y la que no lo tiene pues lo compra. Porque al final merece la pena, son 35 euros y tampoco es un gran precio y es un libro que se trabaja muchísimo. Así que hasta aquí es donde os puedo recomendar en este vídeo. Y nada, aquí un saludo y dejadme comentarios de qué nota habéis sacado, un poco vamos a ver qué notas habéis ido sacando. Mucha gente me ha escrito WhatsApp, pero diciéndome, Rocío, vi tu repaso, muchas preguntas me sonaban que lo habías comentado, me he quedado con un 58, me he quedado con un 47, o sea, dejar comentarios si queréis y así también pues vais viendo vosotras un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Venga, pues un abrazo muy grande y feliz semana.